Hola, hola, saludos, bendiciones. Un abrazo para todos los hermanos, amigos que nos honran con su sintonía. Pastor Oscar Durán Torres, aquí estamos, agradecido con Dios una vez más al micrófono para llevarles un mensaje de bendición, de esperanza, un mensaje de fe a todo el pueblo maravilloso, a cada uno de ustedes donde se encuentren dentro, fuera de Costa Rica, ahí donde usted está, fuera de Costa Rica, bendiciones. Saludo para los que por primera vez se conectan, a quienes le están compartiendo también el mensaje. Dios les bendiga. Dice la palabra ya en Hechos capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte, dice la palabra. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Usted se puede imaginar un tipo como Saulo, un hombre con un corazón pero endurecido, un hombre que, es que vea lo que hacía Saulo, era tremendo esto. Este hombre era un fariseísmo terrible, era un tipo terrible, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto por él o sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Escucha, hermano. Si esto le sucedió a Saulo, de ser transformado el corazón de piedra que él tenía, ¿qué no hará Dios con su esposo? ¿Qué no hará Dios con su hijo? ¿Y qué no hará Dios con esa persona? Es que Saulo era un tipo malo. Dice la Biblia, allá en capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ve la intención y el corazón podrido que tenía este hombre. Saulo era un hombre lleno de odio hacia la iglesia, pero le llegó su momento. Y vamos a orar en esa dirección. ¿Qué le parece? Vamos a orar en esa dirección. Y usted va a presentar y va a escribir el nombre o los nombres de esas personas que profetizamos y declaramos que su corazón será transformado por un corazón de carne. Que el corazón de piedra será cambiado y transformado por un corazón de carne. Pongan los nombres ahí, escríbalos ahí. ¿Me los puede escribir aquí? Los puede escribir en su agenda, en un documento, un papel. Vamos en una hoja y vamos a declarar esa palabra de conversión sobre ellos. Yo no vengo aquí a hablarle cositas bonitas ni palabritas de bendición. Vamos a conectarnos todos y estar en un mismo espíritu por conversión. Vamos a hacer un llamado y vamos a declarar la conversión, el cambio de la vida de esa persona. ¿Quién es? Mi hijo, Pastor Oscar. Mi hija, Pastor Oscar. Mi hermano, mi familia, mi compañero de trabajo, mi esposa que no quiere nada con Dios. Yo me congrego, pero mi esposa no quiere nada, dice que es atea. Vamos a orar por esas personas que se hacen llamar ateos. Vamos a orar por esas personas para que caigan a los pies de Jesús. ¡Ay! Y así lo creo. Yo he escuchado gente por ahí decir, que no creen en Dios. ¡Ja!
cuando más rápido van a llegar a los pies de Jesucristo. Y así lo creo y así lo declaro en el nombre de Jesús. Soy un hombre de fe. Le creo a Dios. Creo que para Dios no hay nada imposible. Y usted va a escribir el nombre de esas personas que conoce. Es que si usted ve la vida de Saulo, si usted ve la vida de este hombre, era un hombre malo, un hombre terrible, odiaba a la iglesia. Dice Saulo, o Pablo, en capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, a mí no me es molesto el escribirlo, las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Oiga cómo habla. Oiga cómo habla una persona después de la conversión. Los que en espíritu servimos a Dios. Antes era un religioso. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y ahí Pablo, ya este es Pablo, ¿verdad? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él, en varias ocasiones, testifica, y una vez más recordamos el testimonio de Pablo, cuando él se expresa de esta forma y dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto es lo que nos expresa en su testimonio el apóstol, oiga, el apóstol Pablo. Tremendo esto, qué título. El apóstol Pablo. Y todas estas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida porque ahora amo a Cristo. Antes era amante de la religión, vivía en una religiosidad, y él se dio cuenta que la religión no conduce a ningún lado, hermano. La religión no lo llevaba a ningún lado. El pensamiento errado que él tenía, era un pensamiento malvado. Y dice el capítulo 8, volviendo a Hechos capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Él había aplaudido y había consentido la muerte de Esteban. Ahí estaba el hombre presente. Él aprobó, levantó el dedo pulgar y puso la firma. Y dice: aquí está. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Saulo. Pero le llegó su hora. Le llegó su momento. Llegó la conversión del hombre que en algún momento odiaba a la iglesia. Y dice el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Usted sabe que el trato de Dios con cada uno de nosotros
es un trato personal y lo que Él nos habla queda entre Dios y nosotros. Es un trato personal. Dice que vieron pero no oyeron, porque las palabras que Dios tiene a cada uno y la forma en que Dios nos va a juzgar a cada uno es personal. Te puede tener a su esposa ahí, pero Dios el trato que hace con usted es personal. Dice la Biblia: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. ¿Habla o no habla Dios en visiones? ¿Habla a Dios o no habla? ¿Habla o no habla Dios por medio de su palabra? ¿Sigue hablando o dejó de hablar Dios? ¿Le estará hablando Dios hoy a alguien por medio de esta palabra? Dios sigue hablando, hermano. Dios continúa hablando y sigue hablando. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. He oído. ¿Qué oye la gente de nosotros? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensará la gente de usted? ¿Qué concepto y qué piensa la gente? He oído. Tenía mala fama Saulo. He oído que este hombre es malvado. He oído que esta mujer es tremenda. He oído que este hombre es tremendo. Es un hombre. He oído de esta mujer esto y esto y esto y esto y esto y esto. O sea, de nosotros pueden oír muchas cosas. He oído que ese hombre dejó su familia botada y se fue con otra mujer. He oído que esa mujer dejó a sus hijos y se fue con... He oído que ese hombre es un irresponsable. He oído. La gente puede oír y puede tener una idea. Y ese era el concepto que tenían de Saulo. He oído, dice Ananías, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? He oído que esta persona es una persona pero borracha y es una persona pero cartón lleno. Que es una persona que dice que es ateo, que dice que no cree en Dios. He oído de cierto personaje por ahí que dice que no cree en Dios. Pero profetizo, diga, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esa mujer va a creer en Dios, que Dios va a permitir algo en la vida de esa mujer para que esa mujer caiga de rodillas y reconozca a Dios. Amén. Que ese hombre reconozca a Dios, que ese compañero de trabajo reconozca a Dios. He oído lo que muchos hablan del cristianismo. He oído, dice Ananías, he oído que esta gente se expresa mal de los cristianos. He oído que esta gente habla mal de los pastores. He oído lo que ha hablado o lo que dice aquella mujer o aquel hombre acerca del cristianismo, de los evangélicos. He oído. ¿Qué dirá la gente? Mire, la gente se llena la boca hablando, hermano. La gente se llena la boca. He oído, dice Ananías, mucho acerca, a muchos, he oído de muchos, no pocos, muchos. Muchos pueden decir hasta de lo que usted se va a morir. Muchos pueden decir del pastor Oscar Durán o de Oscar Durán muchas cosas. Ese es un sinvergüenza. Esa mujer, esa es una sinvergüenza. Este es esto, este es lo otro. Ese pastor, no hombre, ese pastor. Aquella, no hombre. Esa congregación, no hombre, viene esa congregación. He oído, la gente siempre va a tener su opinión. La gente va a tener un concepto y una opinión de uno. He oído
de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, no importa lo que diga la gente, hermano, no importa lo que la gente pueda pensar, aquí lo importante es lo que Dios ha determinado y lo que Dios determine. Amén. La gente puede decir, ¿qué puede decir la gente de mi persona? Pueden decir muchas cosas. Yo no puedo andar ahí averiguando qué dice la gente de mí. Mira, ¿y qué dice la gente? Puede tener un concepto de uno buena, otros, no, me cae mal ese tipo, me cae mal esa mujer, ese me cae mal, es soberbio, es una orgullosa, es un orgulloso. La gente puede crearse una idea de quién es uno. ¿De quién es uno? ¿De quién es usted? Ananías tenía un concepto, o se había dado una mala fama. Saulo tenía una mala fama. De mala fama. La fama que tiene este hombre es terrible, un hombre malvado, un hombre que persigue la iglesia, un hombre soberbio. He oído, le dice Ananías, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mire, esa persona puede ser de lo peor. Esa persona puede estar llena de demonios. Esa persona puede ser, lo peor, como siempre lo he dicho, esa persona puede ser marca diablo, puede estar llena de demonios, puede ser de lo peor esa mujer, ese hombre. Pero una persona de esas cae en las manos de Dios. ¿O acaso Dios no es capaz de transformar corazones? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree? ¿Dios es capaz o no es capaz? ¿Qué dice la palabra allá en Lucas 8:2? De la mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios. ¿Te recuerdas ese pasaje? La mujer a quien 7 demonios, imagínate, 7 demonios. ¿Y quién se convirtió esta mujer? María Magdalena, ¿en quién se convirtió? Ahí está en Lucas, te lo puede leer ahí. En Lucas, ahí está en 8:2. Una mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios. Y lo que se convirtió luego en esta mujer, y lo que usted era antes, y lo que yo era antes, y lo que somos ahora, es que yo veo caritas muy bonitas ahí que aparecen. Yo veo gente muy linda que dice gloria a Dios. Yo veo gente que escribe y dice amén y aleluya. Pero antes tenían una boca o teníamos una boca. Ahí puede haber alguien escribiéndome y una carita de yo no fui, pero antes eran pisuicas, antes era una cosa terrible esa mujer o ese hombre, antes éramos terribles, porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Ananías le respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice el Señor a Ananías, ve, Ananías, no es que yo tenga un plan con este hombre. Él puede tener autoridad de los principales sacerdotes, puede ser fariseo, puede ser lo que le dé la gana, pero yo tengo un plan para este varón. Es que va a ser instrumento, este hombre va a ser un instrumento y lo voy a meter entre los reyes y voy a ponerlo ahí entre sacerdotes y voy a ponerlo a ganar almas. Lo voy a poner a ganar almas. Esta mujer la voy a sacar de ese atolladero en el que se encuentra, la voy a lavar con la sangre de Jesucristo, la voy a transformar, la voy a limpiar y le voy a hablar a mujeres que pasaron por procesos de alcoholismo, por procesos de prostitución. Si me está escuchando una mujer, oiga esto,
Si me está escuchando una mujer que vivió en la prostitución, que se metió en el alcoholismo y tocó fondo en el alcoholismo, permítame decirle que Dios hoy a usted le va a ungir, vas a ser ungida, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y Dios te va a usar en este último tiempo de una forma sobrenatural. Y Dios te va a poner mujeres que han tenido serios problemas, serios, pero serios problemas. Y usted va a ser el instrumento que Dios va a usar para que las vidas de estas mujeres sean restauradas, para que estas mujeres sean restauradas. Se llega un tiempo, escuche por favor, se llega un tiempo en que va a aumentar y va a crecer su llamado y lo que Dios en su vida va a hacer para hablarle a muchas mujeres que están hundidas en alcoholismo, en droga, en prostitución, en pecado. Le hablo a hombres que Dios los sacó de un búnker, que Dios los sacó del basurero, así literal, para levantar a hombres que han estado sumergidos o metidos de lleno en un ambiente de droga, de alcoholismo. Reciba esto, por favor, en el nombre de Jesús. Pero si hay mujeres que están escuchando y que antes practicaron algo, déjeme decirle que serás usada tremendamente y grandemente por Dios en estos últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. Dios va a acelerar en ti, mujer, el conocimiento y la sabiduría. Te va a dar dones, te va a dar la capacidad de poder hablar. Deja el miedo, por favor. Tienes que dejar el miedo. Dios va a poner en ti la sabiduría y vas a hablar con mucha fluidez. Cuando estés al frente de esas mujeres, la fluidez con la que vas a hablar es por causa de la unción que Dios va a depositar hoy en ti por medio de su Santo Espíritu. ¿Estás recibiendo esto, por favor? La unción que te va a visitar hoy será tremendamente fuerte y serás quebrantada de una forma sobrenatural como nunca antes usted ha tenido una vivencia con el Espíritu de Dios. Serás tocada por el Espíritu de Dios de una forma sobrenatural que mañana mismo, quizá hoy mismo, no más terminando esa administración, te van a empezar a buscar personas que quieren acercarse a Dios. Y voy a levantar un ministerio en ti. Te voy a levantar, amén, reciba esto. Dios te va a levantar de una forma sobrenatural que no tienes que tener un título, no. Serás instrumento de Dios. No tienes que llegar a un título de aquí está la pastora, la profeta. No. Así, en esa condición, como tú eres, una mujer humilde con un gran corazón dispuesto a ser usada grandemente, porque grandes obras Dios hará a través de ti. ¿Recibe o no recibe esto en el nombre de Jesús? ¿Estás recibiendo lo que Dios en esta hora te va a dar? Pero eso va a ocurrir en un momento, en unos minutos, cuando el Espíritu de Dios se suelte con poder, se manifieste con poder sobre tu vida y tu vida será tomada, tu vida será quebrantada y vas a tener una vivencia maravillosa con el Espíritu de Dios. ¿Estás recibiendo? Sí, estás recibiendo. Puso el Espíritu de Dios esto en mi corazón para que lo compartiera con ustedes. Lo acaba de poner el Espíritu Santo esto en mi corazón para que se lo comunique a ustedes. Recíbanlo, por favor, porque será así como Dios lo quiere. Usted sabe que Dios no quiere que nadie se pierda. No, Dios quiere que todos seamos salvos. Dios está acelerando en ti
el conocimiento y la sabiduría. Y usted se va a quedar así como, ¿y qué pasó aquí? Es que Dios está acelerando en ti el conocimiento y la sabiduría. Eres un depósito en las manos de Dios para Él derramar sobre ti el aceite, el conocimiento, la sabiduría, para así poder hablar con fluidez, con sabiduría de Dios, no humana, a otras mujeres y a otros hombres. Oiga lo que Dios le dice a Ananías. Saulo pudo haber sido lo que haya sido. Saulo pudo haber, pero el plan que yo tengo con él, el propósito que yo tengo con él, lo que yo he determinado a favor de este hombre, a donde yo lo voy a meter y a donde yo lo voy a posicionar. Diga, Dios me va a posicionar. Hay lugares donde ni siquiera usted se imaginaba. Dios te va a meter en esos lugares. Reciba esto, por favor, hermano. Dios te va a posicionar. Diga, Dios me va a posicionar. Y Dios te va a poner al frente gente que usted jamás se imaginó que se iba a rozar con esa gente. Pero desde lo humano no lo entendemos. Porque no caminamos por vista, caminamos por fe. Y lo que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni está en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha determinado y que ha preparado para aquellos que le aman. Reciba esto, por favor. Dios te va a posicionar y te va a meter en lugares que usted nunca antes se imaginaba para hablarle la palabra de Dios a esas personas. Gente que ha abrazado ideologías y pensamientos e ideas rarísimas. El ateísmo, y de ahí para abajo, la rama del ateísmo, un montón de cosas que aparecieron por ahí, para no entrar en detalles. Usted sabe de qué estoy hablando. Pero a esa gente Dios te va a poner al frente. Personas que Dios te va a poner al frente y que no le vas a tener temor, porque yo pondré mis palabras en tu boca, dice el Señor. Porque es la obra de mi espíritu en ti y te usaré de una forma sobrenatural. Aún desde una computadora, haciendo teletrabajo. Ponga atención a esto. Aún muchas personas en teletrabajo las voy a usar para ser instrumentos en mis manos para salvación de todo ese grupo de compañeros, amigos y conocidos que necesitan venir a los pies de Dios, que necesitan venir y correr a los pies de Cristo. Wow, tremendo esto. Recíbalo en el nombre de Jesús. Dios le dice, el Señor le dice a Ananías, Ananías, él va a ser instrumento. Él va a ser un instrumento. Es un instrumento escogido. Oiga esto. Es lo que Dios hoy nos dice a nosotros. Óscar José Durán Torres, eres mi instrumento escogido. Yo digo amén, hecho está. Eres mi instrumento escogido. Eso es lo que tú eres. Instrumento escogido para la obra de Dios. Los tiempos son malos. Los tiempos, cada día que pasa el tiempo, la situación a nivel mundial va a ser más compleja, más difícil. Vienen guerras. Vienen guerras. Vienen guerras fuertes. Vienen situaciones complejas a nivel mundial. Todos sabemos que vienen guerras, que vienen situaciones más difíciles, que el mundo necesita volverse a Dios, que la gente necesita, como dice Isaías 55:6, buscad a Jehová. Vienen situaciones muy fuertes a nivel mundial. Ha ido aumentando la maldad, se ha incrementado la maldad. Apostasía está metida hasta la cocina en la iglesia. Es la realidad, hermano. La apostasía se le metió a la cocina a la iglesia, hermano. Hay falsos profetas, hay predicadores que predican a su conveniencia. Hay gente que habla a su conveniencia. Hay gente que lo único que está ocupando son likes en sus redes sociales. Hay gente confundiendo a la gente. Hay muchos que usan
un micrófono, sus redes sociales, para confundir, para enredar. Pero Dios se encargará de ellos. Yo le vengo a decir a usted el día de hoy, disponga su corazón, porque serás usado tremendamente por Dios en este último tiempo. ¿Cuánto le queda a la iglesia? No sabemos, hermano. Pero en cualquier momento suena la trompeta, suena el shofar y nos vamos con el Señor. Pero antes de que ese día llegue, usted necesita estar preparada. Aquí estoy, Señor. Quiero ser instrumento escogido. Eso es lo que yo quiero, ser instrumento escogido. Una escogida, no solamente un llamado. La Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo quiero ser parte de los escogidos, no solamente llamado. Yo quiero ser un escogido. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo no quiero estar en el grupo de los llamados. Yo quiero estar en el grupo de los escogidos. Óscar José Durán Torres es un escogido de Dios. Dígalo usted con sus palabras. Mencione su nombre. Diga su nombre. Yo no solamente quiero ser una llamada, no. Yo quiero ser una escogida de Dios. Póngalo en mayúscula su nombre. Aquí está una escogida de Dios. Aquí está un escogido de Dios. Reciba esto en el nombre de Jesús. El Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¡Ja! Tremendo esto. Yo soy instrumento escogido de Dios. Dígalo. Para llevar mi nombre. Para llevar mi nombre. ¿Se da cuenta? No el nombre de ninguna denominación. No el nombre de una religión. Yo no vengo aquí a predicarle religión. Y yo no vengo a hablarle en nombre de ningún pastor y de ninguna congregación y de ningún ministerio. Yo no vengo a exaltar aquí ministerios. Yo no vengo a hablar a título personal. Yo vengo a hablar de Jesucristo, el Señor. De Él vengo a hablarle a usted, a predicarle un Cristo soberano, glorioso y poderoso. Vengo a hablarle del Dios de la gloria, del Dios soberano. Le vengo a hablar de Jesús de Nazaret, de aquel que vino y que vendrá por su iglesia y que las nubes nos levantará. Le vengo a hablar de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Le vengo a presentarle a usted a Jesús, aquel que puede cambiar su destino y darte identidad. De Él le vengo a hablar. Yo no vengo a hablarle a usted aquí de títulos. Yo no vengo a hablarle a usted ni siquiera de que soy pastor. No, Óscar José Durán Torres. Vengo a hablarle en nombre de Jesucristo y a decirle que el instrumento escogido eres de Dios. Y oiga lo que le dice Jesús a Ananías. O sea, no importa la basura y lo que piense la gente, es lo que viene ahora. No importa lo que usted haya sido antes. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Ahora somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Fuimos escogidos, fuimos trasladados de las tinieblas, es lo que somos ahora. No importa, hermano. No importa lo que pueda pensar la gente. No importa que la puedan a usted tratar de... Mira la loca esa que ahí está cantando alabanzas. Ahí la oigo a la loca. Ahí le sueno le tiro piedras en el techo. Ahí está la loca cantando alabanzas. Ahí la oigo escuchando esa emisora. Ahí la oigo escuchando ahí, pandereteando. Quizás hasta la loca. La catalogan a usted como la loca del barrio. Porque siempre tiene ahí música cristiana y está escuchando oraciones. ¿Cierto? No importa. Instrumento escogido me es esa mujer. Aunque le llamen loca, aunque le llamen pandereta, llamen como la llamen o como la quieran catalogar, eres instrumento escogido de Dios para llevar mi nombre, dice el Señor, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oiga donde Dios iba a meter a Saulo. Oiga, donde Dios iba a meter a aquel tipo que anteriormente perseguía a la iglesia, ahora lo convirtió en un apóstol, Pablo. El Saulo aquel quedó atrás. El viejo hombre, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. El nuevo hombre, la nueva mujer. Antes podían tener un concepto. Fulanita, no hombre, esa era una fiestera antes, una mujer. No hombre, esa mujer ahí andaba haciendo feo.
bailaba en un tubo. Aquel tipo era un marihuano, aquel era un narco, el otro, no hombre, ese tipo era, y era ese hombre. La gente puede tener un pensamiento, una idea y un concepto de usted. Si es, ¿cómo? Ahora es evangélico, ¿sí? ¿Cómo? Ahora es pastor. Y yo antes le tenía miedo a ese tipo. Y ahora es pastor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso es lo que Dios va a hacer en su vida. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nadie dijo que era fácil. Diga, no es fácil. El servicio a Dios no es fácil. Hay que pagar un precio. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Oiga, hermano Saulo, qué tremendo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. ¿Será que usted puede orar en esta dirección? ¿Vieras que yo creo que sí? Vamos a orar en esta dirección para que el Señor se le aparezca a su hijo. Para que el Señor se le aparezca a su esposo, para que se le aparezca el Señor, para que se le atraviese el Señor en el camino, para que esa persona que se le suba a la par y se le siente a la par en el autobús, le hable de Dios. Amén. Para que esa persona, cuando vaya a abordar ese taxi, ese autobús, ese carro de Uber, le hablen de Dios. Escuche que están hablando de Dios. Oremos en esa dirección. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro y creo que tú te vas a aparecer, se te va a aparecer, Señor, a mi hija, a mi hijo, vamos, a esa persona. ¿Quién es? El Señor se le va a aparecer. ¿Y cómo se le va a aparecer el Señor? ¿Cómo se le va a aparecer el Señor? ¿De qué forma se le puede aparecer el Señor a ese hermano suyo por el que tanto usted ha orado? Para ese hijo suyo por el que ha estado orando usted. ¿De qué forma? De ahí, muy fácil. ¿Cómo se le puede aparecer el Señor? Poniéndole un chofer de bus que vaya conectado con la oración. Poniéndole un muchacho que maneja taxi, una muchacha que maneja Uber, que le hable de Dios. Que se le aparezca en la oficina. Que se le aparezca en el supermercado. Que le atraviese el Señor a alguien ahí, que ese alguien se convierta como en un ángel. Mire, Dios me envió un ángel. Yo estaba a punto de atentar contra mi vida y Dios me atravesó, me puso un ángel. De esa forma se aparece Dios. Dios usa gente. Por eso eres instrumento útil. Debes de convertirte en un instrumento útil en la mano de Dios. Yo no me imagino a cuánta gente estoy llegando. Sé que estoy llegando a mucha gente. Sé que este mensaje está llegando a miles y miles de personas. Y alguien sintonizó y alguien compartió por medio de Facebook. Dice, voy a compartir la predicación del pastor Oscar Durán por Facebook. Esa es una forma en que se le está apareciendo Dios a ese compañero, a ese amigo, a ese vecino, a ese hermano. Y esto que fue que me llegó en el WhatsApp, me compartieron esta predicación y voy a escucharla. Eso es una forma en que Dios se le puede aparecer a una persona. Una forma en que Dios se le aparece a alguien. Entonces, le dice a Ananías, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oiga qué importante esto. Y al momento le cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Vea cómo todo cambia en un instante, diga en un instante, un de repente. En un de repente todo cambió, hermano. En un de repente. O sea que al final, el linaje del que él era fariseo, como él expresaba ya en Filipenses capítulo 3, yo soy fariseo, yo era fariseo, dice Saulo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel.
Todo esto, todos esos argumentos y todos esos pensamientos y argumentos se le cayeron. Que al final esto no tiene peso, hermano. Una persona puede sacar pecho y decir, yo tengo un conocimiento. Pero si no tiene el Espíritu Santo, apague y vámonos, no hay nada que hacer, hermano. Hay gente que se va en letra, puro conocimiento, pura letra y nada de espíritu. Y Pablo llegó a entender y dice, es que lo mío era letra, lo mío era puro conocimiento. Yo sacaba pecho hablando de mis cosas y hablando de mis títulos y mis títulos guindando. Deje de estar hablando de sus títulos, deje de estar buscando like y hable más de Dios, hable más del Espíritu, hablemos más del Espíritu. Todo esto, dice Pablo, no significa nada para mí. Ahora lo que me importa es Cristo. Y vea qué hermoso lo que pasó ahí, hermano. Y ahí empieza el ministerio de Pablo. Y las cartas que escribió Pablo, y aún en la cárcel escribía cartas, y todo lo que él escribió y todo lo que él hizo, el instrumento que fue en las manos de Dios este varón, hermano, qué tremendo. Y enseguida, es que fue el instante, hermano, para luego es tarde, hermana, para luego es tarde. Estamos en el tiempo, estamos en el principio de dolores. Estamos en los dolores de parto. Las mujeres que son madres entienden esto. Estamos en el principio de dolores. El mundo está colapsando. Muchas cosas están aconteciendo y sucediendo a nivel mundial. No se asuste si en las próximas horas se detona o hay una detonación de alguna bomba o alguna guerra, hermano. Algo que pueda estar pasando en el Medio Oriente, o algo que pueda estar pasando en Europa, o algo que pueda estar pasando en cualquier lugar, hermano, en cualquier parte del mundo. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, tiempo de mucha maldad, y la iglesia no puede estar alabaré y recogiendo diezmos y ofrendas, y todo el mundo aplaudiendo, y todo el mundo amén, y todo el mundo gloria a Dios, y todo el mundo cayendo en cruz, y luego ¿qué? Despedazando la gente afuera. No, hermano, necesitamos ser más violentos y más agresivos. A la hora de la predicación necesitamos ser más violentos, porque dentro de la pecera todos nos conocemos. Dentro de la pecera es muy fácil, hay que ir a pescar a mar abierto, hermano. ¿Qué se encuentra usted en mar abierto? Dentro de la pecera todo el mundo se conoce. Y aún dentro de la misma pecera hay envidias. Dentro de la misma pecera hay celos ministeriales. Estamos llamados a alcanzar almas, a alcanzar a los que están perdidos, a ser pescadores de hombres. Pero no podemos ir con nuestros títulos, no podemos ir con nuestros pensamientos, no podemos ir con nuestras ideas. Tenemos que ir con el respaldo de Dios. Desde el momento en que Ananías oró por Saulo, se le cayeron de sus ojos las escamas, los argumentos se le vinieron al suelo, las ideas que tenía locas de este hombre se vinieron al suelo, y entró en contacto con el Espíritu de Dios. Y recibió la vista. O sea, Dios le dio una visión diferente a la que antes tenía. Recuerda que quedó ciego. Dios estaba transformando. Dios estaba cambiando su forma de ver el mundo y de forma de ver la vida. Le iba a mostrar la vida y le iba a mostrar a los cristianos que no eran como él los pensaba y los medía. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y el verso 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y claro, asustados, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahí inicia el ministerio de Pablo. Y así creo que va a suceder con usted. Yo lo creo completamente que así va a suceder con nosotros, hermano. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Qué se iba a imaginar usted que hoy iba a estar sirviendo en una congregación? ¿Qué se iba a imaginar usted que hoy iba a estar leyendo la Biblia? ¿Qué se iba a imaginar usted cuando andaba en lo suyo antes, en el viaje en el que andaba, que en este tiempo, hoy, en el presente, iba a ser usted una mujer intercesora? Iba a estar intercediendo por otros, iba a estar ahí de rodillas. Yo sé que hay una mujer en su habitación de rodillas,
y que está intercediendo. Y usted va a ser visitada y va a tener una vivencia maravillosa con el Espíritu de Dios. Yo quiero orar para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Yo quiero orar para que usted sea ministrado de una forma sobrenatural por el Espíritu Santo. Voy a orar para que usted sea ministrado de una forma sobrenatural. Ponga su mano ahí. Ponga su mano, levante su mano en el nombre de Jesús. Hay una unción tremenda. Yo siento un poder maravilloso del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a visitarte en tu casa el día de hoy. Vas a ser lleno del Espíritu Santo. Es algo que no podemos nosotros entender o comprender, hermano. Es inexplicable lo que el Señor va a hacer en tu vida en este momento. Vamos. Hoy se levanta y se activan ministerios. Hoy se levantan ministerios. Vamos. Pondré mis palabras en tu boca, dice el Señor, y te usaré de una forma sobrenatural. Y te voy a poner delante de reyes, de gente que está en niveles altos, gente de gobierno. Ahí te voy a usar. Con presidentes, con gobernadores, con personas que están en alta alcurnia, de la alta alcurnia. Toda esa gente que ha estado y que abrazaron en algún momento algún pensamiento, el humanismo, muchas cosas por ahí, que han estado abrazando muchas ideas y religiones raras y falsas. A esa gente yo te las voy a poner al frente. Y serás usado porque eres instrumento escogido de Dios. Reciba esto en el nombre de Jesús. Será fuerte la experiencia y la vivencia que vas a tener en estos minutos con el Espíritu Santo. Toca, Espíritu de Dios. Toca a esa mujer que está ahí. Toca a ese hombre que va en el carro. Espíritu Santo, toca a ese hombre que está en su casa, en un hospital, en un centro penal. Sí, en ese centro penal hay un grupo de mujeres reunidas en un centro penal. Todas van a ser llenas del Espíritu Santo, van a ser visitadas por el Espíritu Santo. Veo un grupo de mujeres que están reunidas en una cárcel. Ahí están en un cubículo y están tomadas de la mano. Ese grupo de mujeres, ahí están tomadas de la mano, están reunidas, tomadas de la mano, y todas van a ser ministradas y serán tomadas por el Espíritu de Dios. Serán visitadas por el Espíritu de Dios. Ese grupo de mujeres, una por una, será ministrada y tomada completamente por el Espíritu de Dios. Que cuando se levanten de ahí, donde las tomó el Espíritu Santo, sus vidas serán totalmente diferentes. En el nombre de Jesús, Dios les va a dar una visión diferente a la visión con la que ustedes llegaron y a la forma de ver. Dios les va a dar una visión diferente. Reciba esto en el nombre de Jesús. Una visión diferente. Una visión diferente, un concepto diferente de Dios. Si su concepto de Dios era un concepto muy bajo, muy pobre, hoy cambia todo. Hay un antes y un después de este tiempo de ministración y de palabra. La gloria de Dios se está manifestando. Yo veo gente tocada, hombres llorando, ministrados. Ese hombre que tuvo que detener su tráiler, oiga, un trailero, ¿dónde está ese trailero? Hay un trailero, hay un varón que va en un tráiler y tuvo que orillarse, porque es demasiada la presencia de Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Dónde está ese trailero? Yo necesito el nombre de ese trailero. Hay un trailero que tuvo que detener su camión, en el nombre de Jesús. Ahí está ese varón, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por esto, gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que está haciendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Sabe? Esas mujeres que están en la cárcel están adorando en lenguas. Ahí están adorando en lenguas. Un cántico espontáneo se soltó en ese lugar. Una de esas mujeres está con un cántico espontáneo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que está haciendo en la vida de cada persona. En el nombre poderoso de Jesús. Dios, gracias. Gracias, Dios. Wow, qué tremendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús. Hay presencia, hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Hecho está. Amén y amén.